Me llamo Sophia Ingram y tengo 34 años. El verano pasado, entré en la casa de mis padres en Desert Ridge, Phoenix. El corazón latiéndome fuerte, lista para compartir dos noticias que pensé que finalmente los harían sentir orgullosos. El comedor zumbaba con charlas. Mis padres, mi hermano mayor y mi hermana, todos sentados con sus expresiones presumidas habituales. Tomé una respiración profunda, a punto de hablar, cuando la voz de mi padre cortó como una cuchilla. La habitación quedó en silencio. Mi madre sonrió con sorna. Los labios de mi hermana se curvaron en una sonrisa burlona. Todos los ojos estaban sobre mí. En ese momento, podría haber contraatacado, gritado, exigido respeto. En cambio, elegí algo más. Una sonrisa lenta y deliberada que hizo que sus expresiones vacilaran. Sin una palabra, me puse de pie, tomé mi bolso y salí a la cálida noche de Arizona. Esa noche, tomé una decisión. Simple, pero lo suficientemente poderosa como para poner todo patas arriba. Y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vino después. ¿Qué hay de ti? Si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías en silencio o contraatacarías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Creciendo en la casa de nuestra familia en Desert Ridge, Phoenix, siempre me sentí como la rara. Mi hermano mayor, Steven, era el niño dorado, un ingeniero de software que no podía hacer nada mal. Mi hermana mayor, Cheryl, era la princesa, una abogada inmobiliaria con una oficina llamativa en el centro. Luego estaba yo, Sophia, la del medio, sobreviviendo a duras penas en sus sombras. Mis padres, especialmente mi papá, James, nunca me dejaban olvidarlo. Se deshacían en elogios por los premios tecnológicos de Steven o el último negocio inmobiliario de Cheryl, pero mi trabajo, organizar eventos, bodas, galas corporativas, recaudaciones de fondos benéficas apenas registraba. Eso es lindo, Sophia, diría mi mamá, Diane, con un tono boteando desdén. Pero ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Me mordía la lengua, sabiendo que no veían las noches tardías que pasaba coordinando proveedores o los clientes que deliraban sobre mi trabajo. A pesar de su indiferencia, había forjado una carrera sólida. A los 34, había ascendido a gerente de proyectos en una firma de planificación de eventos de primer nivel en Phoenix. La primavera pasada, mi jefa me llamó a su oficina, sonriendo. Sophia, lo estás haciendo genial, dijo, entregándome una carta de ascenso, gerente senior de proyectos con un aumento que empujó mis ahorros a 6 cifras. Estaba emocionada, no solo por el título, sino por lo que significaba, lo había hecho por mi cuenta. Luego estaba Evan, mi prometido, un profesor de historia que me hacía reír como nadie más. Nos habíamos comprometido un mes antes, eligiendo un anillo simple que se sentía como nosotros. No podía esperar a contarle a mi familia, esperando tontamente. Tal vez esta vez me verían. Pero la esperanza venía con un nudo en el estómago. Las cenas familiares en nuestra casa de Desert Ridge nunca eran solo sobre comida. Eran un escenario para que mi papá alabara el último lanzamiento de app de Steven o el negocio de condo de $1 millón de Cheryl mientras yo estaba allí invisible. Los había estado ayudando durante años, escribiendo cheques para cubrir sus facturas cuando las cosas se ponían difíciles, como los $1,500 al mes por su hipoteca o los $3,000 por la cirugía de corazón de mi papá. Nunca preguntaban cómo lo manejaba. Solo tomaban. Mi abuelo Edward era el único que alguna vez lo notaba. «Estás haciendo demasiado por ellos, pequeña», decía, sacudiendo la cabeza durante nuestras llamadas de los domingos. Lo ignoraba, pensando que la familia debía mantenerse unida. Ese verano, conduje a su casa, mi carta de ascenso guardada en mi bolso, el anillo de Evan brillando en mi dedo. Había planeado cada detalle de lo que diría. El ascenso, el compromiso, la vida que estaba construyendo. Tal vez esta vez, pensé, me mirarían y verían a alguien digno de celebrar. Pero al estacionar en su entrada, mi corazón se hundió. Ya podía oír la voz de mi papá a través de la ventana abierta alardeando del nuevo startup de Steven. La risa de Cheryl siguió, aguda y presumida. La voz de mi mamá se unió elogiando la última victoria en la corte de Cheryl. Agarré el volante, luchando contra el familiar temor. ¿Les importaría siquiera mi noticia? ¿O encontrarían una manera de torcerla para hacerme sentir pequeña de nuevo? Había pasado años tragándome sus pullas, comentarios sobre mi trabajo frívolo, mi vida tranquila comparada con las carreras brillantes de mis hermanos. Steven con su arrogancia de tech bro nunca se molestaba en preguntar sobre mi trabajo. Cheryl, siempre en trajes de diseñador, ponía los ojos en blanco cuando mencionaba un evento de un cliente. Mis padres no solo me ignoraban. Se apoyaban en mí esperando dinero cada vez que su presupuesto fallaba.
Había pagado 5,000 pesos por las tarifas de la Escuela de Leyes de Cheryl cuando estaba luchando por terminar su grado. Nunca me agradecieron, nunca lo reconocieron. Sin embargo, seguía esperando, seguía apareciendo, seguía creyendo que una cena podría cambiar las cosas. Pasé esa tarde en mi apartamento, poniendo los toques finales a un regalo en el que había vertido mi corazón. Durante semanas, había estado trabajando en un álbum de fotos familiar, décadas de recuerdos desde tomas granuladas de la boda de mis padres hasta Polaroids de nosotros los niños en el patio trasero de Desert Ridge. Me había quedado despierta hasta tarde pegando instantáneas, escribiendo leyendas, decorando páginas con pegatinas. No era solo un regalo. Era mi manera de decir que valoraba a nuestra familia, incluso si rara vez me valoraban a mí. Quería dárselo a mi mamá y papá antes de la cena, esperando que estableciera un tono cálido para mis grandes anuncios, mi ascenso a gerente senior de proyectos y mi compromiso con Evan. Mientras envolvía el álbum en papel dorado, imaginaba sus rostros iluminándose, tal vez incluso un estamos orgullosos de ti, Sofía, de mi papá, James. Pero al entrar en su casa de Desert Ridge, esa esperanza comenzó a deshilacharse. La sala de estar ya estaba viva con voces. Mi papá estaba junto a la chimenea, gesticulando animadamente mientras le contaba a un vecino por teléfono sobre mi hermano Steven consiguiendo un gran contrato para su startup tecnológico. Va a llegar lejos, dijo James, su voz retumbando con orgullo. Puse el álbum en la mesa de centro, esperando una oportunidad para hablar, pero ni siquiera me miró. Mi mamá, Diane, estaba en la cocina charlando con mi hermana, Cheryl, sobre su último negocio inmobiliario, una venta de condo de lujo que tenía su nombre en el Phoenix Business Journal. Eres imparable, dijo Diane, radiante mientras Cheryl reía y sacudía su cabello. Me quedé cerca, aferrando el álbum envuelto, tratando de unirme a la conversación. Hola, mamá. Traje algo para ti y papá, dije, sosteniendo el regalo. Diane apenas levantó la vista. Eso es lindo, Sofía. Solo ponlo en algún lugar, dijo, volviéndose hacia Cheryl. Tragué el aguijón y me moví al comedor donde Steven estaba desplazando su teléfono, probablemente revisando precios de acciones para su compañía. Hola, Steven, dije, forzando una sonrisa. Hice algo para la familia. ¿Quieres ver? Gruñó, ojos pegados a su pantalla. Tal vez después, dijo, sin siquiera mirar arriba. Me quedé allí sintiéndome como una niña de nuevo, mendigando migajas de atención. El álbum se sentía más pesado en mis manos, mi emoción desvaneciéndose. Lo puse en el aparador, diciéndome que la cena sería diferente. Compartiría mi noticia y tendrían que escuchar. Mientras ayudaba a Diane a poner la mesa, la conversación seguía girando en torno a mis hermanos. James se unió a nosotros, todavía hablando del startup de Steven. Va a presentar a inversionistas la próxima semana, dijo, ajustando sus gafas. Podría ser un cambio de juego. Diane asintió, colocando una bandeja de pollo asado. Y Cheryl cerró ese negocio de condo en menos de un mes, agregó, su voz rebosante de asombro. Intent intervener. Eso es genial, pero yo también tengo noticias. Comencé, pero Cheryl me interrumpió, lanzándose en una historia sobre su cliente famoso. Agarré un tenedor, mis nudillos blanqueándose, y forcé un asentimiento. Ni siquiera lo notaron. Tomé una respiración profunda, recordándome por qué estaba aquí. El ascenso significaba que estaba dirigiendo eventos mayores, ahora galas, convenciones, incluso un festival de toda la ciudad. Evan, mi roca, había propuesto bajo un cielo estrellado del desierto, prometiendo una vida donde nunca me sentiría pequeña. Merecí compartir eso. Pero mientras observaba a mi familia, sus voces superponiéndose con elogios por el genio de codificación de Steven y las victorias en la corte de Cheryl, la duda se coló. ¿Les importaría mi mundo, o lo desecharían como siempre lo hacían? La tensión creció mientras nos sentábamos a cenar. James tallaba el pollo, todavía hablando de la última app de Steven. Cheryl sorbía su vino, sonriendo con sorna mientras Diane listaba sus recientes reconocimientos. Me senté frente a ellos, el álbum intacto en el aparador, mi noticia quemando en mi garganta. Me dije que me mantuviera calmada, que esperara el momento adecuado. Tal vez cuando les entregara el álbum, me verían diferente. Tal vez mi ascenso, mi compromiso finalmente los haría pausar. La cena estaba a momentos de distancia, y me aferraba a esa esperanza frágil. La cena acababa de comenzar. Me senté en la mesa, mi pulso acelerándose mientras me preparaba para compartir mi noticia. El tintineo de tenedores y charlas llenaba la habitación, pero estaba lista. Mi ascenso a gerente senior de proyectos y mi compromiso con Evan eran hitos que había ganado, y quería que mi familia lo supiera.
Tomé una respiración profunda, dedos rozando el anillo escondido bajo la mesa. Todos, tengo algo que decirles, dije, mi voz cortando el ruido. Las cabezas se volvieron. James, mi papá, a mitad de un bocado. Diane, mi mamá, sosteniendo una copa de vino. Cheryl, mi hermana, alzando una chella. Steven, mi hermano, mirando arriba de su teléfono. Por un momento, tenía su atención y mi corazón se elevó. Obtuve un ascenso a gerente senior de proyectos. Comencé, y Evan y yo estamos. James golpeó su tenedor, el sonido lo suficientemente agudo como para detenerme en seco. Eres la hija más inútil en esta casa, Sofía, dijo, su voz goteando desprecio. Planear fiestas. Eso no es un trabajo real. Porque no puede ser como Steven o Cheryl. Los labios de Diane se curvaron en una sonrisa con sorna, sus ojos brillando con diversión. Cheryl soltó una risa mordaz, recostándose en su silla. Steven no habló, pero una sonrisa tenue parpadeó en su rostro. Las palabras aterrizaron como una bofetada, cada una cargando años de su desdén, su negativa a verme. Mi pecho se apretó, el aire pesado con su juicio. Podría haber contraatacado, listado cada evento de alto perfil que había manejado, cada cliente que me había llamado indispensable. Podría haberles dicho sobre las noches que pasé perfeccionando propuestas, o cómo Evan veía la fuerza que ignoraban. Pero sus expresiones, la mirada de James, la sonrisa de Diane, la risa burlona de Cheryl, dejaban claro que nunca les importaría. Algo se rompió dentro de mí, no ira, sino resolución. Ya no necesitaba su validación. Sonreí, lenta y deliberada, observando cómo la sonrisa de Diane vacilaba y la risa de Cheryl fallaba. La habitación quedó en silencio, sus ojos fijos en mí. Sin una palabra, empujé mi silla hacia atrás, el raspado resonando en el silencio. Me puse de pie, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Sofía, ¿a dónde vas?, llamó James, su voz teñida de confusión. No miré atrás. La puerta principal se cerró detrás de mí. El sonido final. En mi auto, la cálida noche de Arizona presionaba contra las ventanas. Mis manos temblaban, no de dolor, sino de una claridad que nunca había sentido antes. Durante años, había mantenido sus vidas a flote. 1,500 pesos al mes para salvar su casa del embargo, dinero que habían tomado sin un solo gracias. Eso terminaba ahora. Saqué mi teléfono, escribí un mensaje a James y Diane. No más dinero. Buena suerte. Mi dedo presionó enviar sin dudar. Luego apagué mi teléfono, la pantalla desvaneciéndose a negro mientras lo arrojaba a un lado. Ellos podrían lidiar con las consecuencias. Mientras conducía lejos de Desert Ridge, mi sonrisa se mantuvo. No estaba escapando. Estaba eligiéndome a mí misma. Evan me esperaba en casa, listo para construir un futuro donde yo fuera suficiente. El camino adelante se sentía abierto, sin la carga de sus expectativas. Los había cargado por demasiado tiempo, y ahora era libre. La noche se extendía, y estaba lista para avanzar. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de mis cortinas, sacándome de una noche inquieta. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche. La pantalla se iluminó, 42 llamadas perdidas de mi mamá desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y en medio de todo, un mensaje de mi papá destacaba. Por favor, enviado a las 3 de la mañana. Mi estómago se retorció, no con culpa, sino con una extraña calma. Habían visto mi mensaje, el que envié antes de dejar Desert Ridge. No más dinero. Buena suerte. No esperaba su pánico, pero tampoco me sorprendía. Escribí una respuesta rápida a James. Inútil, está ocupada. Luego pausé, dedos flotando sobre la pantalla. Necesitaban saber la verdad. Abrí nuestro chat grupal familiar, James, Diane, Cheryl, Steven, y comencé a escribir. Ya que piensan que soy inútil, escribí, aclarémoslo. Durante años, he pagado 1,500 pesos al mes para cubrir su hipoteca. Pagué 3,000 pesos por la cirugía de corazón de papá el año pasado. Y Cheryl, cubrí 5,000 pesos de tus tarifas de la escuela de leyes cuando estabas luchando. De nada. Presioné enviar, las palabras agudas y finales. No esperé una respuesta. Puse mi teléfono en no molestar y me preparé para el día, sintiéndome más ligera que en años. Al mediodía, mi teléfono vibró con una llamada de mi abuelo, Edward. Contesté, su voz familiar cálida pero firme. Sofía, vi tu mensaje, dijo. Bien por ti, pequeña. Estoy orgulloso de que te hayas defendido. No se detuvo allí. Había llamado a James y Diane esa mañana,
destrozándolos. Los han estado sangrando en seco, les dijo, su tono lo suficientemente agudo como para cortar sus excusas. Ella ha estado cargando a esta familia, y la llaman inútil. Vergüenza para ambos. Podía imaginar el rostro de Diane pálido y buscando palabras. James murmurando defensas que no resistirían. Edward no había terminado. Necesitan averiguar cómo sobrevivir sin ella, dijo, colgando. Le agradecí, mi voz quebrándose. No les debes nada, Sofía, dijo. Sigue brillando. De vuelta en la casa de Desert Ridge, mi mensaje había encendido una mecha. Diane estaba frenética, paseando la cocina, llamando a James una y otra vez, exigiendo que arreglara esto. ¿Cómo se supone que paguemos la hipoteca ahora?, espetó, su voz temblando. James, usualmente tan compuesto, gritó de vuelta. ¿Crees que lo sé? No puedes simplemente cortarnos. Cheryl, que siempre había actuado intocable, estaba aturdida en silencio, su deuda de la escuela de leyes, mi contribución ahora una verdad evidente. Steven, que había tomado mi apoyo para su startup sin cuestionar, miró su teléfono, releyendo mis palabras. 5,000 pesos, dijo finalmente Cheryl, su voz tensa. Nunca me lo dijo. Steven sacudió la cabeza. No nos lo dijo a ninguno. La realización nos golpeó duro. Había sido su red de seguridad, y me habían burlado por ello. La casa estalló en chaos. Diane culpó a James por alarm. Tú la llamaste inútil, gritó, sus manos temblando mientras aferraba su teléfono. James contraatacó. Tú riest, Diane. No actúes inocente. Cheryl, usualmente rápida para defenderse, espetó a Steven. Tú sabías que estaba ayudando, ¿verdad? Steven lo negó, su rostro enrojecido. Pensé que era un préstamo, gritó. La verdad que había expuesto desgarró su imagen cuidadosamente construida de mí como el fracaso de la familia. No solo estaban impactados, estaban humillados, forzados a enfrentar cuánto habían dependido de la hija que habían desestimado. No vi su pelea, pero Edward me informó después ese día. Están destrozándose mutuamente, dijo, con un toque de satisfacción en su voz. No me regodeé. Miss Sancha stable and clara. Mi mensaje no era solo una declaración. Era una línea en la arena. Había pasado años sosteniéndolos, pero estaba harta de ser invisible. Mientras sorbía mi café, pensé en Evan, en la vida que estábamos construyendo. El caos de la familia era suyo para manejar ahora. El día estaba lejos de terminar, y su ajuste de cuentas apenas comenzaba. 3 semanas habían pasado. Estaba en mi escritorio planeando una gala corporativa cuando mi teléfono vibró con un texto de Evan. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo que había estado esquivando llamadas de Desert Ridge. No había hablado con mi familia desde la noche que salí, y no estaba lista para hacerlo. Mis límites estaban establecidos, y planeaba mantenerlos. Mientras tanto, las consecuencias de mi decisión estaban golpeando duro a mi familia, desmoronando sus vidas cuidadosamente curadas de maneras que solo había medio esperado. En su casa, llegó una carta certificada, sellada con letras rojas en negrita. Aviso final de embargo. Mi papá, James, la abrió de un tirón, sus manos temblando mientras leía la advertencia del banco. Si mis 1,500 pesos al mes, habían perdido 2 pagos de hipoteca, y el banco había terminado de esperar. Diane, mi mamá aferró la carta, su voz elevándose en pánico. Necesitamos llamar a Sofía, dijo, marcando mi número por la 100ª vez. Fue directo al buzón de voz. Mi teléfono todavía estaba en no molestar. James paseaba la sala de estar, murmurando sobre vender su auto. Su orgullo herido por la realidad de su deuda. Habían dependido de mí durante años, nunca imaginando que realmente pararía. Mi hermana Cheryl también estaba tambaleándose. Su negocio inmobiliario, siempre sostenido por su reputación llamativa, recibió un golpe cuando un gran negocio de condos se cayó. Había contado con una venta rápida para financiar su próximo proyecto, pero sin mi apoyo financiero, dinero que nunca había reconocido, no podía cubrir los costos iniciales. El cliente se fue, y el nombre de Cheryl, una vez dorado en círculos de Phoenix, comenzó a perder su brillo. Pasó horas en el teléfono suplicando a inversionistas que se quedaran, su voz tensa de desesperación. Solo necesito un poco más de tiempo, suplicó, pero el daño estaba hecho. Steven, mi hermano, no estaba mucho mejor. Su startup tecnológico, una vez su boleto a la gloria, se ahogaba en deuda. Para mantenerlo a flote, había tomado un segundo trabajo en turnos nocturnos en un centro de datos. Las largas horas lo dejaban exhausto, su arrogancia habitual reemplazada por ojeras bajo sus ojos.
Había asumido que mis contribuciones eran interminables, nunca cuestionando de dónde venía el dinero. Ahora enfrentando pagos de préstamos que no podía cumplir. Estaba luchando, sus sueños tambaleándose al borde. El punto de quiebre de la familia vino durante una llamada grupal organizada por mi abuelo Edward. Había tenido suficiente de sus excusas e insistió en que todos se unieran: James, Diane, Cheryl, Steven. No fui invitada, y no habría contestado de todos modos. La voz de Edward crujió a través del altavoz, aguda e inflexible. Han perdido a Sofía por su arrogancia, dijo, sus palabras dirigidas a James y Diane. Ella pagó sus facturas, mantuvo su casa financiada, sus vidas, y la trataron como nada. Están cosechando lo que sembraron. James intentó interrumpir, balbuceando sobre lealtad familiar, pero Edward lo cortó. ¿Lealtad? La llamaste inútil. No la merecen. La voz de Diane vaciló, suplicando ignorancia, pero Edward no lo aceptaba. Sabías exactamente lo que estaba haciendo por ustedes, dijo. Ahora arreglen su propio desastre. La llamada se convirtió en un griterío. Cheryl acusó a James de alejarme con sus insultos. Siempre favoreciste a Steven, espetó, su frustración derramándose. Steven contraatacó. No me culpes. Tú también tomaste su dinero. Diane intentó ser pacificadora, pero su voz se quebró al admitir que no podían pagar la casa sin mí. James, rojo de ira, gritó a todos que se callaran, pero nadie escuchó. Edward colgó, dejándolos cocinarse en su caos. Más tarde me dijo que fue la llamada más ruidosa que había oído, y no se arrepentía de una palabra. Me mantuve al margen, ignorando los buzones de voz acumulándose de Diane, los textos de Cheryl, suplicando hablar. Había pasado años doblándome hacia atrás por ellos, solo para ser desestimada. Ahora estaba enfocada en mi vida. Mi carrera prosperando con nuevos clientes. Mi compromiso con Evan, quien me recordaba diariamente que era suficiente. Mis límites no eran solo una línea. Eran un muro. Y no lo derribaría. Su mundo se derrumbaba, pero el mío apenas comenzaba. Meses habían pasado. Me paré en la sala de estar vacía de nuestro nuevo hogar, un acogedor 2 dormitorios en Scottsdale, el olor a pintura fresca aún persistiendo. Evan estaba afuera descargando cajas del camión de mudanza. Su risa resonando mientras bromeaba con los mudanceros. Mi teléfono, una vez zumbando con llamadas desesperadas de mi familia, estaba silencioso ahora. Había bloqueado a James, Diane, Cheryl y Steven semanas atrás, sus buzones de voz y textos desvaneciéndose en un pasado que ya no cargaba. Mi vida se sentía como mía por primera vez, sin la carga de sus expectativas, su juicio, su peso. En el trabajo, acababa de ser nombrada directora de proyectos, un rol que había ganado a través de años de noches tardías y eventos impecables. Mi equipo me buscaba para orientación, confiando en mi visión para todo, desde galas benéficas hasta conferencias tecnológicas. El ascenso vino con un aumento suficiente para cubrir el pago inicial de nuestra nueva casa. Evan y yo habíamos pasado semanas buscando casa, soñando con un lugar donde pudiéramos construir nuestro futuro. Lo encontramos, un lote soleado en la esquina con un pequeño patio trasero, perfecto para noches tranquilas y tal vez algún día una familia propia. Mientras arreglaba libros en un estante, capté mi reflejo en una ventana. Estaba sonriendo, verdaderamente sonriendo, no el tipo forzado que había usado por años. El único lazo con mi vieja vida era mi abuelo, Edward. No llamaba a menudo. Sus manos temblaban demasiado para sostener un teléfono por mucho tiempo. Pero sus cartas llegaban cada pocas semanas, escritas a mano en papel crispado. «Estás haciendo lo correcto por ti misma, Sofía», escribió en la última, su cursiva firme a pesar de su edad. «Siempre vi tu fuerza, incluso cuando ellos no. Sigue adelante». Guardaba sus cartas en una caja de madera en mi escritorio. Cada una un recordatorio de que alguien en mi familia creía en mí. Le escribía de vuelta, compartiendo pedazos de mi vida, mi ascenso, la casa, la propuesta de Evan bajo las estrellas del desierto. Las respuestas de Edward eran cortas pero cálidas, siempre terminando con: «Estoy orgulloso de ti, pequeña». Mi familia en Desert Ridge era un recuerdo distante. No sabía si habían perdido la casa, si Cheryl había salvado su negocio, o si Steven todavía se quemaba en turnos nocturnos. No revisaba, no preguntaba. Edward nunca los mencionaba en sus cartas, y estaba agradecida por eso. Su caos no era mi responsabilidad ya. Había pasado años vertiendo dinero y energía en sus vidas solo para ser llamada inútil. Ahora, cada dólar que ganaba, cada momento que tenía era para mí, para nosotros. Evan y yo estábamos planeando nuestra boda,
Una pequeña ceremonia con amigos que me veían por quien era, no por quien no era. A veces tarde en la noche, pensaba en el pasado, no con arrepentimiento, sino con claridad. Les había dado a mi familia todo, y me habían dado nada más que crítica. Cortarlos no era solo sobre dinero. Era sobre reclamar mi valor. Había construido una carrera que amaba, un hogar con el hombre con quien me casaría. Una vida que se sentía plena. El peso de su desestimación, su necesidad, su desprecio. Se había ido. En su lugar estaba una confianza que no sabía que podía sentir, una certeza de que era suficiente. Caminé afuera para unirme a Evan, el sol de Arizona cálido en mi rostro. Me entregó una caja etiquetada cocina, sonriendo mientras me molestaba sobre mis terribles habilidades de empaque. Reí, empujándolo juguetón. Y por un momento, el mundo era solo nosotros. Nuestro nuevo hogar, nuestra nueva vida. La última carta de Edward estaba en el mostrador adentro, un ancla silenciosa a la familia que había elegido mantener. El resto lo había dejado ir. Mis días estaban llenos, y estaba lista para lo que viniera después. El día de la boda llegó. Me paré en un vestido blanco fluido, el atardecer del desierto proyectando un brillo cálido sobre nuestro patio trasero en Scottsdale. Evan esperaba en el altar improvisado, su sonrisa firme y segura, rodeado de luces parpadeantes y un puñado de amigos cercanos. Mi abuelo Edward se sentó en la primera fila, sus ojos empañados pero orgullosos, el único miembro de la familia que invité. James, Diane, Cheryl y Steven no estaban aquí. No porque hubiera vacilado, sino porque no lo había hecho. Este día era para mí, para Evan, para la vida que habíamos construido sin sus sombras. Mientras caminaba hacia Evan, aferrando un ramo de flores silvestres, me sentí ingrávida, libre, de una manera que nunca había conocido. Sofía, susurró Evan al alcanzarlo. Eres todo. Apreté su mano, mi corazón lleno. Edward aplaudió suavemente, sus manos curtidas temblando pero fuertes en espíritu. Te ves hermosa, pequeña, dijo, su voz llevando sobre el zumbido silencioso de la música. La ceremonia fue simple, votos que escribimos nosotros mismos, promesas de amor y asociación, sin rastro del pasado que había dejado atrás. Nuestros amigos vitorearon mientras nos besábamos, el sonido brillante y sin carga. Por primera vez, no estaba probando nada a nadie. Solo estaba viviendo. La noticia me llegó después a través de un amigo mutuo sobre el colapso de mi familia. James y Diane habían perdido su casa en Desert Ridge, forzados a reducirse a un apartamento apretado en el borde de Phoenix. El banco había embargado, sus ahorros agotados y mis contribuciones mensuales. El imperio inmobiliario de Cheryl se había derrumbado, su nombre una vez sinónimo de éxito, ahora susurrado en círculos profesionales como una historia cautelar. Había perdido más clientes, su confianza destrozada por negocios que no podía financiar. Steven, enterrado bajo deuda de startup, todavía estaba moliendo en turnos nocturnos, sus sueños de estrellato tecnológico desvaneciéndose con cada factura impaga. No sentí triunfo, solo un reconocimiento silencioso de que sus elecciones los habían llevado aquí. Había aprendido algo que nunca aprenderían. Amarte a ti mismo significa trazar una línea. Durante años, había vertido mi energía, mi dinero, mi corazón en una familia que me veía como menos. Había pagado su hipoteca, sus facturas médicas, su matrícula, solo para ser burlada, desestimada, llamada inútil. Alejarme no era solo sobre cortar lazos. Era sobre elegirme a mí. Establecer límites no me hacía egoísta. Me hacía completa. Cada paso que había dado desde entonces, mi carrera elevándose como directora de proyectos, mi hogar con Evan, mi paz, venía de esa elección. No estaba huyendo de ellos. Estaba corriendo hacia mí misma. La presencia de Edward en la boda me recordaba lo que la familia podía ser. Alguien que veía mi valor, que me celebraba sin condiciones. Sus cartas, aún llegando cada pocas semanas, eran mi ancla, prueba de que el amor no tenía que doler. Mientras bailaba con Evan bajo las estrellas, sentí una verdad asentarse en mis huesos. La felicidad viene cuando dejas de suplicar aprobación y comienzas a construir una vida que es tuya. Quiero dejarte con esto. Si alguna vez te has sentido invisible, infravalorada o atrapada por aquellos que deberían elevarte, sabe que puedes elegirte a ti misma. Di no. Alajade. Construye una vida que te haga orgullosa. Comparte tu historia conmigo. ¿Cómo encontraste tu fuerza? ¿Qué límites estableciste para reclamar tu vida?